hacer. Así que vamos a ir arrancando, sí, espero que se puedan conectar desde el Facebook. Ahí voy a estar, bueno, esta es la clase, ¿sí? Del don de lenguas. Recuerden que la clase pasada vimos acerca de los dones espirituales. Esta vez vimos la clasificación y queríamos apartar una clase, hoy seguramente la clase sea cortita, ¿sí? Acerca del don de lenguas, ¿sí? Porque es un don muy particular donde ha generado mucho debate, ¿no es cierto? Ahí respecto de cómo es que opera este don en las personas, cuándo, si todos tienen que hablar en lenguas. Entonces quisimos hacer una clase aparte para que ustedes pudieran entender la profundidad de este don. Espero que todos lo puedan entender, ¿sí? Así que vamos a estar orando para encomendarle esta clase al Señor. Recuerden que cualquier duda, consulta, ustedes pueden, ¿sí? Mandar mensajito, acercarse, preguntar, hablar con los pastores, ¿sí? Todo es, ¿sí? Para el aprendizaje, la edificación del cuerpo, ¿sí? Para que podamos juntos seguir creciendo y pidiéndole las mejores dones al Señor, como siempre venimos hablando, ¿sí? Pedirle las mejores cosas al Señor, tener esa hambre y esa sed por todo lo que es de Dios, ¿sí? Así que vamos a estar orando. Amado Rey de la Gloria, en esta hora, Señor, yo te doy gracias, papá, porque pudimos arrancar esta clase, Señor, sé que hubo un par de complicaciones, pero Espíritu Santo, yo te pido de una manera especial que seas tú tomando dominio y control de mis labios, de mi vida, Señor amado, para dar esta clase. Papá, que seas tú llevando la lectura, que seas tú, Señor, enseñándole a tus hijos, papá, y a mi misma vida, Señor amado, acerca de este don, Señor, seguir profundizando, entendiendo, Señor, los misterios. Seas tú trayendo la revelación, Señor, los ejemplos y las cosas que podemos, papá, poder comentar en esta clase, que sean añadidura, papá, y que sean, papá, de bendición para sus hijos en esta hora, Señor. Yo te bendigo en esta tarde, Señor. Bendigo a tus hijos ahí donde están, Señor. Toma dominio y control de la atmósfera, toda distracción, Señor amado, todo lo que ellos mismos, papá, han cargado del día, Señor, todo peso, toda carga, cansancio, sueño, Señor, se disipe para poder enfocarse hoy, Señor amado, en esta tu palabra, Señor, en esta tu enseñanza. En esta hora yo te doy gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Amén y amén. Bien, vamos a estar comenzando, ¿sí? Vamos a darle lectura al texto, ¿sí? El don de lengua dice así. Este es uno de los dones más controversiales, ya que existen varias posturas sobre si existe o no existe en este tiempo. Algunos creen que es un idioma humano solamente, mientras que otros le añaden que es solamente un idioma espiritual, ¿sí? Como habíamos hablado en la clase pasada, hay muchos que creen que el don de lengua simplemente es, ¿sí? Un don espiritual, un don, sí, angelical. Sin embargo, sí, también habíamos hablado de que es un don que nos permite hablar en otro idioma humano. ¿Está bien? Al igual que hay personas que creen que solamente se puede, sí, a través del don de lenguas hablar en otro idioma, sí, y no en lenguas angelicales, sí, o celestiales. Así que vamos a estar profundizando en esto. Dice, remontándonos a los tiempos de los apóstoles, encontramos que esta dificultad de entender el don de lengua, ya que estaba presente entre los creyentes. Al parecer, muchos de ellos habían recibido este don, pero no entendieron cómo utilizarlo correctamente, ¿sí? Cuando se reunían. Por eso, Pablo ocupa todo un capítulo de la Biblia para dar a entender cómo debemos usar este don. Y lo podemos encontrar en 1 Corintios, ¿sí? Puedan tener su Biblia a mano para poder leer juntos, ¿sí? En 1 Corintios 14, versículo 2. ¿Está bien? Vamos a leer la palabra 14, 2. Acá está, ¿sí? La palabra dice así. Veamos qué enseña el apóstol Pablo. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta, la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o lo que se toca con la cítara? Así la trompeta, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla?
Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que la habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis los dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, al que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua, ¿sí? desconocida, mi espíritu ora, pero mi entender queda sin fruto. ¿Qué pues oraré en el espíritu? ¿Qué pues? Oraré en el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, porque si se bendice solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino niños en la malicia, maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. ¿Sí? Vamos a leer hasta el final, ¿está bien? Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, para la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes, ¿sí? Repito, las lenguas son señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, y la profecía no es señal a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, no dirán, estos están todos locos. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermano, cuando reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación, hágase todo para la edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto de a 2 o a lo sumo de a 3, y por turnos, y haya uno que interprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo, para Dios. Asimismo los profetas hablen de 2 o 3 y demás juzguen. Bien, más adelante dice... En el 40, hágase todo decentemente y con orden. ¿Sí? Quería llegar a ese versículo. Entonces, veamos qué es entonces el don de lengua. Lo leímos completo para que todos vean ¿sí? lo que declara la palabra, ¿sí? Cómo este varón estipula, ¿no es cierto?, el orden que tiene que haber en la iglesia, el significado de las lenguas, lo provechoso que es, ¿sí? Que haya alguien que las interprete, que obviamente que no vamos a dejar de hablar en lengua, ¿no? Porque en la iglesia podemos escuchar que se habla en lengua. El tema es, obviamente, no vamos a estar deteniendo todo un culto, ¿no es cierto? Y estando, dice, hablando en lengua, y nadie entiende, ¿no es cierto? Sino que obviamente que es una expresión de adoración, de acción de gracia para nosotros y para Dios, sin detener, ¿no es cierto?, el culto, sin detener la reunión. Sí, va a ser una expresión de adoración, pero no es algo en lo que, como explicaba, ¿no es cierto?, no es que se pueda edificar en todo un culto, en una reunión, toda la hora, ¿no es cierto?, hablando en lengua, sino que van a ser momentos específicos y como dice, y si hay intérprete va a ser de mayor edificación, ¿no es cierto? Así que dice, ¿qué es el don de lenguas? ¿Sí? Vamos a profundizar en esto. El don de lengua es hablar un idioma natural o espiritual sin haberlo aprendido de antemano. Esto lo vimos en la clase pasada y la base ¿sí? bíblica para esto, ¿sí? Acá fíjense que en el capítulo 14 de 1 Corintios hablaba de una lengua extraña, pero también pudimos ver que en Hechos 2,
cuando descendió, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo y llenó a los apóstoles, dice que todos los que estaban en ese lugar podían comprender lo que ellos hablaban, ¿sí? Pero no era porque ellos recibieron lo que los rodeaban, el entendimiento para poder comprender lo que decían, sino que ellos se les había dado la capacidad a los 120 de hablar en distintas lenguas humanas, ¿no es cierto? Por eso es que todos podían entender lo que hablaban. Entonces, uno de los dones que el Espíritu Santo reparte a los creyentes. Es uno de los dones, ¿sí? Pablo nos enseña que por este don hablamos misterios, ¿sí? Es algo que viene de Dios para hablar misterios, ¿sí? Pero dice, pues nadie nos entiende. Y solamente nosotros nos edificamos, ¿está bien? Cuando hablamos en lengua somos edificados. Cuando hablamos en lengua van a darse cuenta que se aumenta una fe, ¿no es cierto?, en nuestro interior. Si estamos, ¿no es cierto?, en alguna atmósfera espiritual, se empieza a sentir ese fuego, porque es inevitable que nuestra fe no vaya en aumento al hablar una lengua que no entendemos, ¿no es cierto?, cuando proviene y sale de nuestra boca, algo que por ahí nosotros no comprendemos, y podemos entender así que lo de Dios es eterno, lo de Dios es verdadero, lo de Dios es genuino, lo de Dios es real, ¿no es cierto? Son experiencias personales, ¿no es cierto?, que van a aumentar y edificarnos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Ahora, fíjese qué dice. Por este don hablamos misterios. Hay algo muy importante, ¿sí?, que aclaro, que seguramente no está en el texto y que es muy lindo, y es que a través del don de lengua nosotros podemos hablar con Dios, ¿no es cierto? Y van a ver que muchas veces se enseña en la iglesia, ¿no es cierto?, que podamos orar, interceder, cantar en lenguas, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que el enemigo, ¿no es cierto?, no pueda tener ese acceso, ¿no es cierto?, a lo que estamos diciendo. Cuando hablamos misterio con Dios, el enemigo dice, es confundido porque no comprende. Él siempre va a estar atento, ¿no es cierto?, a nuestra vida. Él, como saben ustedes, no es omnisciente, él no lo sabe todo. El dicho ese que dice que él sabe más por viejo que por diablo, es cierto, porque él no tiene la facultad de saber lo que pensamos, ¿sí? Él no conoce nuestro pensamiento, no conoce lo profundo de nuestro ser. Él lo que hace es estudiarnos constantemente, ¿sí? Entonces, cuando hablamos en lengua, él es confundido, ¿sí? Él no puede entender lo que estás hablando y lo que estamos intercediendo y la guerra espiritual, ¿no es cierto?, que le estamos haciendo a través del don de lengua. Entonces, por eso también es misterio, no solamente para nosotros, sino que también para el enemigo, ¿sí? Y como dice acá el capítulo de Corintios, qué lindo es que podamos pedirle la interpretación de esas lenguas, ¿no es cierto?, para que no solo podamos hablar en lenguas y ser edificados en nuestra fe, sino que también podamos pedirle el entendimiento y la interpretación de esas lenguas para ser edificados en nuestro entendimiento, ¿sí? Así como dijo Pablo, dice, prefiero hablar 5 palabras en mi entendimiento para edificación de la iglesia, así también nosotros, ¿no es cierto?, para edificación de nuestro entendimiento y también del cuerpo de Cristo, ¿sí? Bien, por esto dice, el apóstol decía que prefiere hablar 5 palabras en entendimiento que hablar 10 sin que nadie las entienda. La primera vez que este don se pone en acción es en Hechos 2, ¿sí?, como lo leímos la clase pasada. En Hechos 2, en esa partecita que hablábamos, que dice, Hechos 2, versículo 8, dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Somos partos, medo, elamitas, los que habíamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Fíjense, los 120 les fueron repartidas todas estas lenguas para poder predicarlo, ¿no es cierto?, para poder ser de testimonio también a estas personas. Fíjense. Bien, eso es para concluir, ¿no es cierto?, que es el don de lengua y que puede involucrar tanto un idioma natural como espiritual, ¿sí? Esto quiere decir que no debemos hablar en lenguas. Bien, como habíamos leído recién en 1 Corintios 14, 2, ¿está bien?
nos puede venir esta pregunta. ¿Tenemos o no tenemos que hablar en lengua si no lo entendemos? Si no tenemos la interpretación. Y no es que no debamos hablar en lengua, ¿sí? Lo que la Biblia nos dice es que no impidamos hablar en lengua, ¿sí? Porque eso nos dice la palabra, no impiden el hablar en lengua, pero se nos exhorta a que sea decentemente y en orden, como dijimos, ¿no es cierto? Porque una persona empieza a hablar en lengua no significa que se va a detener todo, ¿sí? Porque puede, obviamente, ante el desorden generar esa distracción. Recuerden que lo leímos, sí, esto en 1 Corintios, versículo 39 y 40. ¿Está bien? Bien, dice, ¿todo creyente debe hablar en lengua? Bueno, esta es una de las partes, sí, que a la que queríamos centrarnos bastante, sí, porque siempre ha habido, ¿no es cierto?, esa idea, al igual que el bautismo y la llenura, que eso lo vamos a tratar en las próximas clases, sí, bautismo. Vamos a ver el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Pero hoy quería hablar precisamente del hablar en lengua, ¿no es cierto? Una de las cosas que se ha hablado en lo que es los años de transcurrir de las doctrinas de la iglesia, ¿sí? Es que muchas veces le ha pasado a usted que por ahí le han dicho, no, que si sos bautizado en el Espíritu Santo tenés que hablar en lenguas, ¿no es cierto? Y no sé cuántos de ustedes lo habrán escuchado, pero por mucho tiempo se creyó esto, ¿no es cierto? Y por mucho tiempo mucha gente se ha sentido, ¿cómo le puedo decir? No le digo en poco, pero sí como que frustrada, porque en cierto punto han buscado al Señor, han buscado del Espíritu Santo, han buscado, ¿no es cierto?, el recibir el hablar en lengua, y no lo han recibido, ¿no es cierto? Entonces, queríamos aclarar esto, ¿sí? Para que usted pueda estar tranquilo, ¿sí? Obviamente pedir, como decía, ¿no es cierto?, la palabra, pedir los mejores dones, pedirlo para la edificación de la iglesia, pero fíjese la pregunta que nos hace entonces el título. ¿Todo creyente debe hablar en lenguas? No, ¿sí? No todo creyente va a hablar en lenguas, ya que es un don, ¿sí? Ya vimos todos los dones en la clase pasada, ¿sí? Pero al ser un don, ¿sí? Y como leímos, entender, ¿sí? Bueno, ahora lo vamos a leer, ¿sí? Que es un don que es repartido, ¿sí? Como el Espíritu Santo quiere. Fíjese, dice, Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. Esto está en la traducción del lenguaje actual, ¿sí? En el original dice para la edificación de los demás, ¿sí? Pero fíjese qué dice la palabra. Para que procuremos el bien de los demás. Dice, a algunos pusimos esta traducción para que se entienda mejor, ¿sí? Dios nos enseña que el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial. Lo hace para procurar el bien de los demás. A algunos el Espíritu le da la capacidad de hablar con sabiduría. Dice, a otros les da la capacidad de hablar con mucho conocimiento. A otros le dan la gran confianza en Dios. A otros les da el poder de sanar los enfermos. Algunos reciben el poder de hacer milagros y otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios. Unos tienen la capacidad de reconocer al Espíritu Santo y de descubrir a espíritus falsos. Algunos pueden hablar en idiomas desconocidos y otros entender lo que dicen estos idiomas. Pero es el Espíritu Santo mismo el que hace todo esto y el que decide qué capacidad darle a cada uno. Fíjese, ¿no es cierto? Acá, en esta traducción creo que queda súper claro, ¿no es cierto?, que no necesariamente todos tenemos que hablar en lenguas, ¿sí? Acá dice y precisamente, como habíamos hablado acerca de los dones son un regalo, ¿no es cierto? Y usted no va a andar eligiendo los regalos o como sabe, sí, que acá dice, lo decide dar como él quiere, ¿no es cierto? Es él el que lo elige. No podemos andar diciendo, no es cierto? No, si no me dio el mismo regalo, entonces no me lo dio, o no recibí el bautismo y todo eso que vamos a seguir hablando en las próximas clases, ¿no es cierto? El regalo se regala. El regalo, perdón, se recibe.
El regalo en este caso no lo estamos eligiendo. ¿Podemos pedir? Sí, podemos pedir, pero el regalo, ¿no es cierto?, dice que Él lo reparte esta capacidad como Él quiere y conforme al ver la necesidad también de la iglesia, ¿no es cierto? Así que podamos entender esto. Si usted tenía en su pensamiento o esa enseñanza, ese aprendizaje de que todos tienen que hablar en lengua, acá en la traducción queda claro, ¿no es cierto? Algunos dicen pueden hablar en lenguas. Algunos pueden hablar idiomas desconocidos. Otros pueden entender lo que dicen esos idiomas. Otros, dice, pueden hablar con sabiduría. Otros tener gran confianza. Otros tener el poder de sanar enfermos, ¿no es cierto? Reciben este poder de hacer milagros. ¿Sí? Entonces, vaya viendo entonces cómo hay algunos que reciben una capacidad y otros reciben otra. ¿Está bien? Así que espero que haya quedado claro que no todo creyente va a hablar en lenguas. ¿Está bien? Bien, ¿para qué es este don? ¿Sí? Este don es para hablar las maravillas de Dios, ya sea en un idioma natural o en un idioma espiritual. ¿Está bien? Es para hablar las maravillas de Dios, ya sea en un idioma natural o espiritual. Hablamos de maravillas de Dios cuando hablamos de una adoración, ¿no es cierto? Pero también hemos entendido en este tiempo que se puede, no solamente se puede adorar, ¿no es cierto?, como hablando, expresando una oración, ¿sí?, sino que también se puede hacer expresando un cántico, ¿sí? La adoración en sí no siempre es expresada, hablada, ¿no es cierto?, sino que también es en un cántico. Entonces van a ver que existe el cántico en lenguas, se puede interceder en lenguas, ¿no es cierto?, porque a través de los lenguajes desconocidos también se revela el misterio. Entonces a través de esas lenguas se puede orar, interceder por cosas que por ahí no estamos entendiendo, pero el Espíritu necesita interceder por algo y a través de las lenguas lo puede hacer, ¿no es cierto? Entonces fíjese cuán necesario es también las lenguas, cuán necesario es este don, ¿sí? Este don también es una forma y una capacidad de poder conectarnos con lo espiritual, ¿sí? De una manera, no les digo que sea un atajo, ¿no es cierto?, pero es una manera de espiritualizarnos también más rápido, ¿sí? Al momento de adorar, al momento de orar, ¿sí? Si por ahí usted tiene el don de lenguas, ¿sí? He aprendido en este tiempo a través de la vida de nuestros pastores que el hablar en lengua nos conecta y nos mete más rápido en lo espiritual, ¿no es cierto? Que a través del don de lenguas también se recibe al momento de ministrar, de orar por la gente. El hablar en lenguas también permite poder recibir, ¿no es cierto?, una información del cielo, del Espíritu, para poder orar por esa persona, ¿no es cierto? Es un canal donde se abre, ¿no es cierto?, ese fluir también para la profecía, para la revelación y para también influir de otros dones, ¿está bien? Así que puedan ustedes tenerlo en cuenta también, ¿está bien? Bien, como les dije, esta clase iba a ser cortita, ¿sí? Yo creo que, porque hablé bastante la clase pasada, creo que lo había desarrollado bastante, ¿sí? Pero espero que haya quedado claro. El fin principal de esta clase era, primeramente, entender, ¿sí?, el don de lenguas, ¿sí? El hecho y el conflicto, ¿sí?, la controversia que siempre hubo de hablamos o no hablamos en lenguas durante el culto. Se puede hablar en lenguas, siempre que se haga de forma decente y ordenada, ¿no es cierto? Bien, otra de las cosas que conviene es que no vamos a andar, ¿no es cierto?, tapándonos los unos a los otros, el hablar en lenguas que sea para vos y para Dios, ¿no es cierto? Y en el caso de que hubiese intérprete, ¿sí?, o se sienta esa demanda sí, si hay intérprete y hay demanda, porque en la interpretación de lenguas también puede haber un mensaje para la iglesia específicamente, y si hay intérprete, eso tiene que ser interpretado y tiene que ser hablado a la iglesia, ¿no es cierto?, para la edificación. Entonces, como siempre decimos entonces, no impidamos el hablar en lenguas, ¿sí?, siempre que se haga decentemente y en orden, ¿sí? Al igual que el volumen. Nosotros podemos tener ese, no le digo control, pero sí ese temor, ¿no es cierto?, esa reverencia, y a la vez nosotros podemos ir midiendo el volumen, ¿sí?, en el que hablamos esas lenguas, ¿sí? Por eso dice, háblelo para sí mismo y para Dios, porque se puede, ¿no es cierto?, se puede controlar ese volumen de la voz en la que lo hablamos. Bien, bien. Otra de las cosas que queríamos enfocarnos es que entendamos que el don de lengua no solo es un idioma
espiritual, sino que también puede ser en un idioma natural. Sí, creo que eso ya había quedado claro la semana pasada cuando lo vimos con los dones espirituales, pero si usted no lo sabía, espero que haya quedado claro con Hechos 2:8 al 11. ¿Está bien? Idiomas espirituales, como hablaba en 1 Corintios 14, idiomas extraños, ¿no es cierto? Lengua extraña. Idiomas naturales, como lo dice en Hechos 2, versículo 8 al 11, ¿sí? Para que usted sepa dónde está cada uno. Bien, otra de las cosas que queríamos aclarar entonces era si todos teníamos que hablar en lengua o no, ¿sí? Y ya entendimos entonces que no todos reciben la capacidad de hablar en lengua, ¿sí? Que van a haber algunos que reciban otros dones, mientras que algunos reciban el don de lengua, ¿sí? Como ya hablamos la clase pasada, no todos reciben muchos dones. Hay veces que se recibe 1, 2, 3 o a medida que, como los talentos, ¿no? Los sepamos administrar con el tiempo y nosotros también pidamos, el Espíritu va a ir entregándonos a la iglesia, ¿no es cierto? Obviamente que sea para la edificación de la iglesia. Cuanto mayor sea el anhelo en tu corazón de edificar a otros, Él te va a dar las herramientas para poder hacerlo, ¿sí? Porque no va a ser con nuestra fuerza, va a ser a través del Espíritu y el Espíritu te va a dar las herramientas. ¿Está bien? Bien. Y para finalizar, el para qué es el don, ¿sí? Es para hablar misterio. Y como dijimos, también es una puerta, una llave para darle lugar a otra, el fluir de otros dones, ¿no es cierto? Para conectarnos más rápido a lo espiritual, ¿no es cierto? Para recibir revelación y para también confundir a nuestro enemigo, ¿sí? Como dijimos, siempre que hablemos en lengua vamos a estar orando, adorando, entonando cánticos, ¿no es cierto?, de adoración a través de las lenguas, y a la vez el enemigo queda sin entendimiento y confundido de lo que estamos intercediendo y clamando, ¿no es cierto? Así que espero que haya quedado claro, les hice así como el resumen para poder cerrar la clase y nos vamos a encontrar la semana que viene. Esta clase fue cortita, pero la semana que viene vamos a tocar un tema muy lindo que es el bautismo del Espíritu Santo, para luego cerrar con la llenura del Espíritu, ¿sí? Por lo menos está esto de los dones, ¿sí? Y el bautismo y la llenura para mí es uno de los temas más hermosos que podemos tratar, ¿sí? Espero que esté siendo de edificación y como les dije, cualquier duda me preguntan, ¿sí? Nos estamos viendo y ya en un ratito les voy a mandar la tarea. Los bendigo y nos vemos en los cultos. Bendiciones.